de su casa. Las fuerzas vivas, seres políticos, les debe interesar. Más Ustedes están en el gobierno, iniciativa. Sí, Matías, porque la gente de su casa también quiere opinar, y al igual que nuestros panelistas. Bueno, Respeto. escuchemos a la gente. Más Los de que llamados son- telefónicos comienzan a llegar. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Marcela. Marcela, tienes 20 segundos para decirnos qué opinas sobre este tema. Mira, alguna opinión duda. Me gustaría saber si las personas que están de acuerdo con bajar el IVA pueden asegurar, o cómo se puede asegurar que la baja del IVA se traspase necesariamente a los bolsillos de las personas y que no quede eso en los bolsillos de los comerciantes, porque los precios tienden a subir, nunca a bajar. Muchas gracias. Sin duda una duda que la dejaremos planteada dentro de nuestros panelistas. Tenemos otro llamado telefónico. Aló. Aló. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Jorge. Jorge, tienes 20 segundos. Ya. Yo estaría de acuerdo en subirle los impuestos a las grandes empresas, a la utilidad de la empresa, porque los señores empresarios en estos años se han llenado los bolsillos a costilla de todos nosotros. Entonces, y crean empresas de papel en los grandes conglomerados y les pagan el sueldo mínimo. Y esa empresa de papel para no justificar utilidades y no darle a sus trabajadores tampoco utilidades. Muchas gracias. Tenemos otro llamado telefónico. ¿Aló? No tenemos más llamados telefónicos. Matías, puedes seguir Vamos a con ver qué dice. los panelistas. Tenemos un pequeño panel paralelo donde está Álvaro Sangüesa. Álvaro. Y aquí, exactamente te digo, Matías, y ya aquí había comenzado la discusión entre Denis Malebrán, cantante. Esto es parte del mundo artístico, del mundo cultural, aquí ubicado en el restaurante Majestic, Santo Domingo 1526. Un banquete espectacular. Comencemos con las apreciaciones. Pancho Martorell, Denis Malebrán. Quitar el IVA a la cultura. ¿De eso están conversando o no? En definitiva, Francisco, tú tienes una postura bastante especial. Estábamos discutiendo Discutiendo, y además discutiendo, pero además tratando de ponernos de acuerdo y aprendiendo uno del otro. Son áreas distintas, claro. Son áreas De distintas. producción Por ejemplo, yo le decía que quitarle el IVA al libro, no sé si es tan bueno. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el libro hoy en Chile lo compran los sectores de mayores ingresos. Quizás es mucho mejor destinar ese 19% del IVA a promover la lectura, que es fundamental para las editoriales. ¿Tú tienes otra opinión, Denis? Sí, lo que pasa es que si ese dinero fuera directamente destinado a eso sería óptimo, pero eso no ocurre. El IVA uno no decide, la mayoría del IVA va a defensa, sí, no claro, lo sabemos. Pero ahora, estaría subsidiando nuevamente. Es decir, hoy los libros en Chile lo compran, el libro de 14, 15, 20, 30 mil pesos, lo compran los sectores más ingresos. Es decir, entonces, si empezamos a preocuparnos por los sectores más postergados, es mucho más importante que quitarle el IVA al libro, es quitarle al pan, IVA. Que eso sí que es un consumo mayoritario en los sectores más pobres. Yo pienso en forma diferenciada, porque pienso que debería tener acceso toda la gente a la cultura. Entonces, por eso estábamos hablando un poco del impuesto a qué sí, a qué no. Ahora, yo quiero hacer una acotación cortita, porque sé que hay poco tiempo, y quería decir que para hacer ese impuesto interno, la música, por ejemplo, en la ejecución musical no está exenta de IVA, y sí el teatro, por ejemplo. Eso yo le estaba explicando a él. Yo como productora, por ejemplo, para poder ejecutar un show, para hacer una producción, yo tengo que pagar el IVA y el teatro no. Eso quiere decir que para el impuesto interno yo no soy artista, yo soy solamente un prestador de servicio. Y esa condición obviamente me desmerece como gestora cultural. Entonces, obviamente hay diferencia entre una área y otra área. ¿Concuerdan en que debería existir un IVA diferenciado, Pancho? Es que existe en los países modernos, obviamente. Pero en Chile, hablemos en Chile. Yo creo que es fundamental. Es decir, primero hablemos del IVA. Es decir, acá se aumentó el IVA en 1990 de 16 a 18 con un objetivo básico, que era cubrir, no me acuerdo qué plan del gobierno. Después se aumentó nuevamente para cubrir otro plan. Han pasado 16 años y no sabemos si estos IVA se van a seguir aumentando para subir punto a punto con un objeto de cubrir planes, o por qué no enfrentamos bien este cuento. Es decir, si hay que tener un IVA al 20%, tengamos un IVA al 20% en determinados productos. Veamos cuáles son los productos que más le interesan a la gente. Por ejemplo, si yo me quiero tomar una botella de vino, acá en el Majestic, que hoy iba a decir, primera vez que nos envidio los panelistas, porque estamos pasando tremendamente bien acá. Ellos dicen que es muy regresivo porque los que están aquí no están en el Majestic. Bueno, así es la vida del río, tranquilo. Después yo creo que pueden venirse para acá al Majestic, va a estar encantado de recibirlo a todos si es que pagan el IVA. Pero si yo quiero tomar vino, por ejemplo, es decir, pago el 19%, es un artículo suntuario, puedo no tomar vino, pero tengo que comer pan. Y el tema de los suntuarios, Pancho, el tema de los suntuarios es un tema interesante. Entonces, ahí está el IVA diferenciado, Matías. Vemos, el senador García Ruminó puso unas caras ahí cuando dijiste eso.
Que por el IVA también se paga un impuesto, por el vino también se paga un impuesto específico, por otros alcoholes también, por los tabacos, por las bebidas gaseosas. Sí, bueno, esos tienen impuestos específicos, pero hablemos de lo normal. Yo di el ejemplo del vino porque era lo que tenía más a mano, senador. Sí. Usted tiene el agua, nomás hay que también con paga. Tanta concesión, oye, se ha perdido la frase tu impuesto en acción, porque ahora como era el auge de las concesiones, pero lo cierto es que la clave de los impuestos, y esto existe que sale ahí en la tercera, sale este verdugo con la capucha negra, que es recaudador de impuestos, hoy día hay mecanismos más modernos, pero te quiero señalar de que básicamente los impuestos sirven para el desarrollo del país, y lo concreto y el debate de fondo al cual emplazamos a la derecha, a los senadores de oposición, a que entonces nos digan a quién le cobramos y pero qué impuestos tenemos. Tú tienes muy claro a quién cobrarle. Yo tengo tú muy sabes claro. muy bien que, por ejemplo, el tema del royalty fue un royalty menor. Lo que están pagando hoy las empresas mineras. Royaltito. Un royaltito. El tema de la vivienda que plantearon antes también. Bueno, pero eso era cuando la derecha tenía mayoría en el Senado y en yo el espero que ahora tengamos proyectos de royalty para recaudar 900 millones y no 50, porque en definitiva quienes votaron en contra del royalty fue la derecha. Porque la concertación dijo, en todo el mundo, las empresas mineras pagan 24, 18, 32, en Chile queríamos 3 y se negaron. Entonces, bueno, la gente tiene claro quién defiende qué intereses. Bueno, yo he dicho que en el Senado no están los mejores. En el Senado se defienden intereses colectivos e individuales. Y aquí muy claramente se defendió el interés de las empresas del cobre, de las grandes empresas del cobre. A ver, bueno, pero no había intereses comprometidos. Ahora está la posibilidad de volver. Yo creo que en esto es fundamental que tomemos en cuenta la situación del cobre. Es decir, el cobre está llegando casi a $3, ¿no? No se puede, la libra. es imposible. Bueno, no, siempre, todo es posible, Matías, todo es posible. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? Porque la misma candidata en ese entonces y hoy día presidenta de Chile, señora Michelle Bachelet, dijo que no iba a tocar la estructura tributaria. No es culpa de la derecha. Bueno, en Francia, que no iba a tomar, no iba a subir los impuestos. Oye, perdón, Francia, a ver, momento. Tú puedes bajar el IVA y subir la empresa y tienes lo mismo. El mismo ministro dejemos a Marcel Clot que está terminando la idea. El mismo ministro Velasco. Marcel es bueno para los diagnósticos, pero en Francia quisieron es un buen asesor. No, yo déjame terminar de hablar. Pancho Martorell, deja Marcel Clot. El mismo ministro Velasco dijo que un compromiso de la presidenta Bachelet era no tocar la estructura tributaria, no subir los impuestos. No, es otra cosa. Además me parece que es evidente que el Estado de Chile hoy día tiene una relación privilegiada con los grupos económicos. Exenciones tributarias, beneficios de toda índole, no le suben los royalties, las empresas mineras no pagan impuestos, y eso ya no es culpa, escúchame, la derecha votó en contra y eso no es solamente culpa de la derecha. Marcel, la candidata dijo, y lo dijo no el ministro, lo dijo la candidata cuando era candidata a la presidencia de la República, dijo que iba a sacar sus cuentas. Y recién ahí iba a ver si era necesario mover la estructura tributaria. De hecho, hoy en una entrevista puede sacar las cuentas. Ahora sacó las cuentas y consideró que había que mantener un punto. Mañana puede sacar las cuentas de nuevo y cambiar el sistema tributario. Yo creo que lo importante es el fin. Es el fin. Dejemos hablar a la mujer, por favor. Dejemos hablar a la dama que tenemos aquí, Denis Malebrán. Yo creo que lo importante es el fin de todo esto. Tal como partimos hablando, no está en duda qué es lo que pasó ayer en el Congreso. Lo importante es para qué va a ir distribuido el IVA. No es eso lo importante. Es importante eso, sí, y la presidenta ha sido consecuente en eso. Y si vuelve a cambiar lo que estábamos hablando recién cuando era candidata, va a ir en fin de finalmente para qué va a distribuir y para quién va a distribuir. Eso es sacarse la plata. No solamente es necesario saber en qué se va a gastar, es saber si se está cobrando, y esa es la discusión que hay aquí, que hay disparidad de criterio, si se está cobrando adecuadamente. Si a la renta, si el impuesto territorial, si el IVA, esa es como la composición ¿En qué se va a ir? Porque evidentemente con pensiones de 100.000 pesos, obviamente que estamos financiados, con 40, con 50. Por lo tanto, necesitamos siempre más recursos. Vamos a hacer una reforma previsional que yo espero subamos las pensiones. Ya están regulados. ¿Usted sabe cuál es la carga tributaria? Porque esa es la diferencia con Marcel. Yo cuando tú dices que no va a tocar la estructura tributaria, es muy distinto a que no va a subir los impuestos. Los impuestos son un promedio por donde vienen. Tú subes uno y bajas otro y el promedio es el mismo. La carga tributaria chilena
es más baja. Es más baja ahora que en los tiempos de Pinochet. pero eso te demuestra. No, si el IVA sube, ¿por qué es más baja? Porque los empresarios no están pagando impuestos en este país. Las grandes multinacionales no pagan impuestos. Pero los mejores asesores tributarios te contratan a ti en otro aspecto equivalente, asesores que hacen diagnóstico para decirle cómo eludir, cómo evadir, cómo hacer ¿qué fue lo que pasó con la ley Valdés? Tocar el bolsillo de los sectores más altos para tener el IVA. Claro que uso el beneficio. Pero, oye, grupo reducido de empresas. Yo le voy a pedir, está muy interesante de que no hay interés en tocar el bolsillo de los sectores más altos es que mantuvieron el IVA. Esa es una prueba absolutamente que demuestra el verdadero interés de la política económica de este gobierno. Y esa cuestión tienen que asumirla. Yo sé que tienen que defender al gobierno, pero tienen que darse cuenta que las visiones políticas del ministro de Hacienda no son precisamente las que ustedes comparten. Bueno, esa es otra cosa. Si la presidenta encima que hay que cambiar los impuestos, lo va a hacer y lo va a hacer de frente al país. Eso es lo que dijo. Los grupos si hay que cambiar al ministro de Hacienda, habrá que cambiarlo. Tienen mucha más influencia los grupos de poder en Chile y ustedes lo saben muy bien. Retornamos a cualquier minuto.